El 18 de abril de 1955, los periódicos de todo el mundo publicaron la noticia de la muerte de un gran científico. Publicaron una foto del escritorio de Albert Einstein, con un cuaderno abierto en el que había estado tomando notas y trabajando en la teoría que finalmente definiría su camino en la vida, la teoría del campo unificado. Este concepto, también conocido como la teoría del todo, busca una ecuación única que pueda unificar todas las fuerzas de la naturaleza, es decir, combinar la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares fuertes y débiles. El esfuerzo de Einstein por encontrar esta ecuación estaba motivado por su creencia de que entender los principios fundamentales que rigen el universo nos permitirían, en sus propias palabras, leer los pensamientos de Dios. 6 años antes, 2 semanas después de su 70º cumpleaños, que describió como un evento triste, Einstein escribió a Maurice Sullivan el 28 de marzo de 1949. Piensas que miro con completa satisfacción a la obra de toda mi vida. De cerca todo parece diferente. No hay ni una sola idea de la que esté seguro que permanecerá inmutable. Ni siquiera estoy seguro de estar en el camino correcto en absoluto. Los contemporáneos me ven como un hereje y reaccionario que, por así decirlo, ha sobrevivido a sí mismo. Todo eso, por supuesto, es una cuestión de moda y se explica por su falta de pensamiento, pero el sentimiento de insatisfacción surge en mí desde dentro. Einstein no logró superar las dificultades matemáticas para crear una teoría unificada del campo durante décadas. Sin embargo, no consideraba su trabajo inútil o sin sentido. Por el contrario, en una carta el 14 de diciembre de 1946 a Michael Bessel, con quien compartía sus pensamientos más íntimos, llamó a su trabajo fructífero y creía en el futuro. La esperanza también impregna su carta a Mitchell el 15 de abril de 1950, aunque Einstein era consciente de la inmensa dificultad de la tarea. De esto se deduce que la probabilidad de comparar con algo conocido de la existencia solo puede esperar cuando se encuentren soluciones estrictas del sistema de ecuaciones en las que se reflejen las conocidas imágenes de la experiencia y sus variables interacciones. Pero como es monstruosamente difícil, se puede entender la posición escéptica de los físicos contemporáneos. Por ahora, tienen todo el derecho a considerar mi camino infructuoso, pero esto no durará mucho. Gradualmente, verán que con el método cuasi empírico no se puede entender la esencia de las cosas. ¿Y cuál era la posición escéptica de los físicos contemporáneos? Y cómo el autor de la teoría de la relatividad y de la famosa fórmula E es igual a mc al cuadrado, que explicó de otra manera evidente la relación fundamental entre masa y energía, se convirtió al final de su vida en casi un disidente. Si en la década de 1920 los científicos seguían con admiración y esperanza los esfuerzos de Einstein para crear una teoría unificada del campo, en la década de 1930, en medio de los impresionantes éxitos de la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos, la autoridad de Einstein disminuyó notablemente. Ninguno de sus intentos de derivar ecuaciones concretas de movimiento de partículas elementales a partir del esquema general tuvo éxito. Al mismo tiempo, la física cuántica resultaba sorprendentemente fructífera. El año 1932 fue especialmente rico en descubrimientos. Ese año, solo 5 años después de la formulación definitiva de la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, se descubrieron nuevas partículas elementales, el neutrón neutral, que forma parte de los núcleos atómicos junto con el protón, y el positrón cargado positivamente, la antipartícula del electrón, predicha por Paul Dirac. Una interesante paradoja de la historia. El honor de ser el descubridor de las antipartículas debería haber pertenecido a Albert Einstein, pero pasó por alto esa oportunidad, estando demasiado absorto en la búsqueda de una teoría unificada del campo. 3 años antes de Dirac, en el otoño de 1925, Einstein publicó en la revista holandesa Física un pequeño artículo titulado El electrón y la teoría general de la relatividad. Comienza con una frase inusual para un artículo científico. Las siguientes observaciones son tan sencillas que no espero decir nada nuevo en ellas. Desde el punto de vista del entendimiento actual de la física, esta frase demuestra que el autor no comprendió completamente la genialidad de lo que había hecho. Después de todo, estamos hablando nada más y nada menos que el descubrimiento de la antimateria. Este ejemplo demuestra claramente la total concentración y enfoque en la teoría del todo. Algunos de los científicos contemporáneos de Einstein miraban sus esfuerzos científicos con lástima, mientras que otros se permitían bromas sarcásticas. La colosal dificultad de la tarea no desanimó a Einstein. Hasta los últimos años de su vida, luchó contra problemas matemáticos incansablemente, como Don Quijote
Quijote luchaba contra los molinos de viento. No en vano, el propio Einstein recordó al héroe de la novela de Cervantes en una de sus últimas cartas a Michel Beso, fechada el 15 de abril de 1950. Es cierto que en tales circunstancias te encuentras en la posición de Don Quijote, ya que no hay ninguna seguridad de que alguna vez sea posible saber si la teoría es verdadera o no. Pero cuanto más tiempo duraba la lucha por una teoría unificada del campo, más a menudo surgían dudas. En una de las cartas posteriores a un amigo se expresan más claramente: 50 años de búsqueda consciente no me han acercado a la respuesta a la pregunta ¿qué son los cuantos de luz? Hoy en día, cualquier persona piensa que lo sabe, pero está equivocada. Ahora, estoy seguro de la posibilidad de una generalización natural de las ecuaciones gravitacionales, pero no puedo determinar si hay algo físicamente verdadero detrás de ello. Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Niels Bohr, Paul Dirac, Max Planck, Richard Freeman, Julian Wenger, Abdus Salam, Steven Weinberg, Sheldon Glashow, Murray Gell-Mann, Stephen Hawking, Roger Penrose, John Archibald Wheeler, David Hilbert, Hermann Weyl, Oscar Klein, Edward Witten, Brian Greene, Juan Maldacena, Michael Green, John Schwartz, Gerard Hoff, Carlo Rovelli, Lee Smolin, Kip Thorne, y la lista podría continuar indefinitivamente. Todos estos son nombres de científicos que trabajaron en la teoría del todo, pero ¿hay algún resultado? ¿Ha logrado alguno de ellos derivar la ecuación de Dios? Hoy en día, muchos físicos líderes creen que finalmente nos hemos acercado a una solución, y el principal candidato para la teoría del todo se llama teoría de cuerdas. Afirma que el universo no está compuesto de partículas puntuales, sino de diminutas cuerdas vibrantes, cuyas notas corresponden a partículas elementales. Según esta teoría, si tomamos un microscopio superpotente, veremos que las partículas elementales como electrones, quarks, neutrinos, no todas son cosas de las vibraciones de diminutas hebras, parecidas a una banda elástica tensa. Si agitamos dicha banda elástica de diferentes maneras suficientes veces, eventualmente obtendremos todas las partículas elementales conocidas del universo. Esto significa que todas las leyes de la física sin excepción pueden reducirse a las armonías de tales cuerdas. Las químicas son las melodías que se pueden tocar en las cuerdas. El universo es una sinfonía, y los pensamientos de Dios sobre las cuales Einstein escribió tan elocuentemente son música cósmica que resuenan en el espacio-tiempo. El laureado Nobel de Física David Gauss escribió: la teoría de cuerdas es parte de la física del siglo XXI, que accidentalmente cayó en el siglo XX. Y estas son las palabras de Kip Thorne. La teoría de cuerdas es un asombroso desarrollo teórico que intenta unificar todas las fuerzas de la naturaleza en un solo cuadro coherente. Es una idea audaz y hermosa, que ha captado la imaginación de físicos en todo el mundo. En general, el esfuerzo por encontrar un candidato tan fuerte como la teoría de cuerdas para la teoría del todo no es solo una cuestión académica. Cada vez que se descubren nuevas leyes de la física, cambia el curso del desarrollo de la civilización y el destino de toda la humanidad. Así, las leyes de Newton sobre el movimiento y la gravedad sentaron las bases para la era de las máquinas y la revolución industrial. Michael Faraday y James Clerk Maxwell sentaron las bases de la teoría de la electricidad y el magnetismo, lo que nos permitió iluminar ciudades, crear potentes motores y generadores electrónicos, así como medios de comunicación como la televisión y la radio. La fórmula de Einstein, E es igual a mc al cuadrado, explicó de dónde obtiene su energía las estrellas y ayudó a dominar la energía del átomo. Los creadores de la mecánica cuántica, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg, junto con otros científicos, dieron inicio a la revolución tecnológica de hoy en día con supercomputadoras cuánticas, láseres, internet y gadgets que nos rodean. En última instancia, todas las maravillas de la tecnología moderna son el resultado de descubrimientos de científicos que han estudiado las interacciones fundamentales de nuestro mundo. Y actualmente, la ciencia parece estar cerca de crear una teoría que unirá las cuatro fuerzas de la naturaleza. Pero, ¿a qué pregunta podría responder la teoría del todo? Algo así como: ¿qué sucedió antes del Big Bang? ¿Por qué ocurrió este estallido en primer lugar? ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura? ¿Qué hay dentro de un agujero negro? ¿Son posibles los viajes en el tiempo? ¿Existen agujeros de gusano que lleven a otros universos? ¿Cuántos universos hay y cuál es su naturaleza? ¿Existen dimensiones más altas? ¿Y cómo interpretar el experimento de doble rendija y la superposición cuántica del electrón? Este video está dedicado a la búsqueda de la teoría definitiva y algunos eventos de una de las páginas más sorprendentes de la historia de la física. Recordaremos los descubrimientos del pasado que dieron inicio a las maravillas de la tecnología, desde la revolución de Newton y el estudio del electromagnetismo, la comprensión de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, hasta la teoría moderna de cuerdas y algunas otras teorías
teorías que ofrecen una nueva perspectiva sobre la estructura de la realidad. Físicos y matemáticos buscan una ecuación elegante que pueda abarcar todo, desde las partículas subatómicas más pequeñas hasta las estructuras cósmicas más grandiosas, pero el amor y el interés por la ciencia también se pueden expresar de formas más sencillas y prácticas. Por ejemplo, leyendo libros de Michio Kaku, es uno de los físicos teóricos más famosos y cofundador de una de las ramas de la teoría de cuerdas, conocida como teoría de campo de cuerdas. La creación de este video fue inspirada por su libro, La ecuación de Dios, en busca de la teoría del todo. Si quieres disfrutar verdaderamente satisfaciendo tu curiosidad y obtener conocimientos estructurados, ve a leer o escuchar este libro. Y lo que sigue es mi intento de condensar la historia de la física en 70 minutos, de manera que logre exponer el tema principal del video, la teoría del todo. Los antiguos griegos fueron algunos de los primeros en intentar poner orden en el mundo aparentemente caótico que les rodeaba. Filósofos como Aristóteles creían que todo se podía reducir a una combinación de 4 elementos primordiales: tierra, aire, fuego y agua. Sin embargo, era difícil explicar la complejidad del mundo con solo estos 4 elementos. Los griegos propusieron 2 explicaciones diferentes para estos. La primera vino del filósofo Demócrito, quien sugirió que todo estaba compuesto de partículas pequeñas, invisibles e indestructibles llamadas átomos, que en griego significa indivisible. Los críticos argumentaron que las pruebas directas de su existencia eran inalcanzables, ya que los átomos eran demasiado pequeños para ser observados directamente. A pesar de esto, Demócrito presentó convincentes pruebas indirectas, como el desgaste gradual de un anillo de oro, lo que sugería la presencia de átomos incluso si eran invisibles. Incluso hoy en día, una parte significativa de nuestro entendimiento científico se basa a pruebas indirectas. Obtenemos información sobre la composición del Sol, la compleja estructura del ADN, la edad del universo y mucho más a través de mediciones indirectas. A pesar de que nunca hemos observado estos fenómenos directamente, esta distinción entre evidencia directa e indirecta se vuelve crucial al discutir la prueba de una teoría unificada del campo. El segundo enfoque para entender el mundo lo propuso el matemático Pitágoras. A Pitágoras le llegó una revelación y decidió aplicar una descripción matemática a un fenómeno terrenal como la música. La leyenda cuenta que describió la relación entre el sonido producido por una cuerda de lira y las vibraciones causadas con los golpes de martillo en una barra metálica. Se dio cuenta de que ambos generaban frecuencias musicales en un rango específico. Este descubrimiento sugería que algo tan estéticamente agradable como la música podría basarse en la matemática de las vibraciones, lo que indica que varios objetos en el mundo podrían estar gobernados por los mismos principios matemáticos. En otras palabras, la diversidad de objetos a nuestro alrededor debe obedecerse a la matemática. En el siglo XVII surgieron científicos que se atrevieron a desafiar las creencias dominantes e investigar la naturaleza del universo. John Kepler, uno de los primeros en usar matemáticas para entender el movimiento de los planetas, sirvió como consejero imperial del emperador Rudolf II y evitó la persecución al incluir elementos religiosos en su trabajo. El exmonje Giordano Bruno fue el menos afortunado. En 1600 fue condenado por herejía y ejecutado. Su crimen fue sugerir que la vida podría existir en planetas que orbitan otras estrellas. Sí, un terrible crimen. Galileo Galilei, a menudo considerado el padre de la ciencia experimental, apenas evitó un destino similar. Enfrentando a la amenaza de muerte, renunció a sus teorías. Sin embargo, dejó como legado el telescopio, un invento que cambió radicalmente el mundo científico. A través del telescopio se podía ver que la superficie de la Luna estaba cubierta de cráteres, que Venus pasaba por fases correspondientes a su movimiento alrededor del Sol y que Júpiter tenía sus propias lunas. Todas estas ideas consideradas heréticas. Desafortunadamente, Galileo fue puesto bajo arresto domiciliario y se le prohibió recibir visitas. Al final quedó ciego, posiblemente debido a mirar el sol a través de su telescopio. Galileo murió como un hombre quebrantado, pero en el año de su muerte nació en Inglaterra un niño que continuó la obra de Galileo y Kepler, desarrollando eventualmente una teoría unificada de la mecánica celeste. Isaac Newton es posiblemente el científico más influyente en la historia de la humanidad. En un mundo ocupado por magia y la brujería, tuvo la audacia de desarrollar leyes universales de la mecánica celeste y utilizar métodos matemáticos recién inventados, conocidos como cálculo integral y diferencial para estudiar los fenómenos naturales.
Como dijo el físico Steven Weinberg, es con Isaac Newton donde realmente comienza el sueño moderno de una teoría definitiva. En algún momento la teoría de Newton fue considerada como una teoría del todo, capaz de descubrir cualquier movimiento. Todo comenzó cuando Newton tenía 23 años. La Universidad de Cambridge estaba cerrada debido a la peste. Un día, en 1666, mientras paseaba por su finca, vio caer una manzana y se preguntó algo que cambiaría el curso de la historia humana. Si cae la manzana, ¿no cae también la luna? En su cuaderno de notas dibujó un boceto decisivo. Si se dispara un cañón desde la cima de una montaña, la bala de cañón viajaría a cierta distancia antes de caer al suelo. Sin embargo, si se aumenta la velocidad de la bala de cañón, viajaría más lejos y con la velocidad suficiente completaría un viaje alrededor del mundo. Newton llegó a la conclusión de que la misma ley natural se rige el movimiento de las manzanas y las balas de cañón, es decir, la gravedad es responsable del movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Para descubrir esto, Newton introdujo el concepto de fuerzas. Los objetos se mueven porque son tirados o empujados por fuerzas que son universales, medibles y pueden ser descritas matemáticamente. De esa forma, Newton propuso un concepto clave de unificación. En 1682 ocurrió un evento significativo que cambió el curso de la historia. Una brillante cometa apareció en el cielo y todos, desde la realeza hasta la gente común, discutían ávidamente las noticias que la rodeaban. ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde se dirigía el cometa? ¿Qué presagiaba? Edmund Halley, un astrónomo, estaba particularmente intrigado por este cometa. Viajó a Cambridge para reunirse con Isaac Newton, quien para entonces ya se había hecho famoso gracias a su teoría de la luz. Al pasar un rayo de sol a través de un prisma de vidrio, Newton demostró que la luz blanca se separa en todos los colores del arco iris. Además, Newton inventó un nuevo tipo de telescopio que utilizaba espejos en lugar de lentes. Al preguntar sobre la cometa ampliamente discutida, Halley quedó asombrado al descubrir que Newton podría demostrar que las cometas seguían órbitas elípticas alrededor del Sol e incluso podían predecir sus trayectorias utilizando su teoría de la gravedad. Más aún, Newton había observado cometas con un telescopio de su propio diseño y sus movimientos coincidían exactamente con sus predicciones. Halley quedó maravillado, inmediatamente comprendió la importancia de ese avance científico y ofreció cubrir los gastos de impresión del trabajo, que estaba destinado a convertirse en una de las publicaciones científicas más importantes, los principios matemáticos de la filosofía natural, o simplemente los principios. Como se dijo, el cometa de Halley apareció sobre Europa en la Navidad de 1758, fortaleciendo aún más la reputación póstuma de Newton y Halley. La teoría newtoniana del movimiento y la gravedad se considera uno de los mayores logros intelectuales de la humanidad, ya que incluye un propio unificado que engloba las leyes conocidas del movimiento. Incluso hoy en día, son las leyes de Newton las que permiten a los ingenieros de la NASA dirigir sondas espaciales a través del sistema solar. A lo largo de los siglos, numerosas confirmaciones de las leyes de Newton tuvieron un impacto significativo tanto en la ciencia como en la sociedad. En el siglo XIX, los astrónomos observaron una anomalía en el cielo. La posición del planeta Urano se desviaba considerablemente de las predicciones basadas en las leyes de Newton. Su órbita no era una elipse perfecta, sino que estaba ligeramente distorsionada. Esto sugería que o bien las leyes de Newton no eran aplicables en este caso o existía otro planeta desconocido que influía en la órbita de Urano, con su atracción gravitatoria. La confianza en las leyes de Newton eran tan fuertes que físicos, incluyendo a Urbain Le Verrier, comenzaron a calcular la posición presunta de este misterioso planeta. En 1846, los astrónomos descubrieron un planeta en la posición predicha, con una desviación de un solo grado, y lo llamaron Neptuno. Así, las leyes de Newton proporcionaron la clave para comprender los misterios de los planetas y los cometas, y se sentaron las bases de la mecánica, permitiéndonos construir hoy en día puentes, rascacielos, motores, aviones a reacción, trenes, cohetes y sondas espaciales. No se trata solo de ecuaciones secas y aburridas, forman parte de nuestra comprensión de la estructura de la realidad, lo que llevó a una consecuencia obvia, el cambio en el curso del desarrollo de la civilización moderna, permitiendo crear la riqueza y la prosperidad que vemos a nuestro alrededor. Las leyes de Newton, basadas en la unificación de la física celeste con la física terrestre, ayudaron a iniciar la primera gran revolución tecnológica.
Se necesitaron 2 siglos más para que ocurriera el siguiente gran avance, resultado del estudio de la electricidad y el magnetismo. Desde la antigüedad, la gente sabía que el magnetismo podía utilizarse. Por ejemplo, el compás, inventado por los chinos, aceleró la era de los descubrimientos geográficos. Sin embargo, la electricidad asustaba a las personas, ya que se creía que los rayos eran manifestaciones de la ira de los dioses. Michael Faraday fue la persona que sentó las bases de este nuevo campo de conocimiento. Se dice que siempre estaba positivamente cargado cuando llegaba a una fiesta. Faraday demostró que cuando un imán se mueve dentro de un bucle de alambre, se genera electricidad dentro del alambre, es decir, un campo eléctrico en movimiento crea un campo magnético. Gradualmente, Faraday llegó a una conclusión de que estos fenómenos eran dos aspectos de la misma entidad. Esta simple observación condujo a la era de la electricidad, cuando las plantas hidroeléctricas construidas eran capaces de iluminar ciudades enteras. Faraday también introdujo el concepto de campo, una de las ideas más importantes de la física. Un campo consta de líneas de fuerza que llenan el espacio. Las líneas magnéticas rodean cada imán y el campo magnético de la Tierra se extiende desde el polo norte hasta el polo sur. Incluso, la teoría de la gravitación universal de Newton puede interpretarse dentro de la perspectiva de un campo. La Tierra gira alrededor del Sol porque se encuentra dentro de su campo gravitacional. El descubrimiento de Faraday ayudó a esclarecer el origen del campo magnético de la Tierra. Como la Tierra gira, sus cargas eléctricas internas también se mueven. Este movimiento constante dentro de la Tierra crea su campo magnético. Actualmente, todas las interacciones naturales conocidas en el universo se describen precisamente en el lenguaje de campos, introducido por primera vez por Faraday. Sin embargo, el estudio de los campos requería un nuevo campo de la matemática, específicamente en el cálculo vectorial, que utilizó James Clerk Maxwell. Maxwell era un maestro de las matemáticas que logró un avance destacado en física. Comprendió que el comportamiento de la electricidad y el magnetismo descrito por Faraday y otros podía generalizarse y expresarse en un lenguaje matemático preciso. Pero había una peculiaridad. Una ley afirma que un campo magnético en movimiento podía crear un campo eléctrico y otra ley afirmaba lo contrario. Un campo eléctrico en movimiento podría crear un campo magnético. ¿Cómo es posible? Maxwell tuvo una idea genial. ¿Y si un campo eléctrico variable crea un campo magnético que a su vez genera otro campo eléctrico al cual luego genera otro campo magnético y así sucesivamente? Él dedujo que el resultado final debería ser una onda en movimiento, en lo que los campos eléctricos y magnéticos se alteran constantemente. Usando métodos de cálculo vectorial, Maxwell calculó la velocidad de esta onda en movimiento y obtuvo un valor de 310.740 km por segundo. El resultado lo asombró. Dentro del margen de error del experimento, la velocidad obtenida era sorprendentemente cercana a la velocidad de la luz. Luego dio un paso audaz y declaró que eso era la luz misma. La luz es una onda electromagnética. Hoy en día las ecuaciones de Maxwell constituyen la base de la televisión, los láseres, los motores eléctricos, los generadores y mucho más. No solo han brindado la capacidad de comunicarnos casi instantáneamente a través de la radio, los teléfonos móviles y los cables de fibra óptica, sino que también han abierto todo el espectro electromagnético, en el cual la luz visible y las ondas de radio son solo dos de los rangos. En la década de 1660, Newton demostró que la luz blanca se puede dividir en todos los colores del arco iris al pasarlo a través de un prisma. En 1800, William Herschel se hizo una pregunta simple: ¿qué hay más allá de los bordes del arco iris cuyos colores cambian del rojo al violeta? Tomó un prisma, el que producía un arco iris, en su laboratorio y colocó un termómetro más allá del color rojo, donde no se veía ningún color en absoluto. Inesperadamente, la temperatura en ese lugar aparentemente vacío comenzó a subir. Eso significaba que además del rojo existía otro color invisible al ojo humano, pero que contenía energía. Fue denominado luz infrarroja. Ahora entendemos que existe todo un espectro de radiación electromagnética, la mayor parte de la cual es invisible, ya que cada una de sus áreas se caracteriza por una longitud de onda específica. Esto significa que la realidad que vemos a nuestro alrededor es solo una pequeña parte del espectro electromagnético completo, un diminuto elemento de un universo mucho más amplio de matrices electromagnéticos.
Algunos animales ven mucho más de lo que nosotros podemos ver. Las abejas son capaces de percibir la radiación ultravioleta, invisibles para nosotros, pero importante para ellas, ya que les ayuda a encontrar el sol y orientarse incluso en días nublados. Y dado que las flores en el proceso de evolución adquiriendo sus magníficos colores para atraer a los insectos necesarios para la polinización, como las abejas, esto significa que a menudo se ve aún más atractivas cuando se observa en un rango ultravioleta. El camarón mantis tiene 12 tipos de fotorreceptores, percibiendo un rango de longitud de onda de 300 a 720 nm. Esto significa que se ve en los rangos óptico, infrarrojo y ultravioleta del espectro del mismo tiempo. Es como un depredador. La unión de ecuaciones de Newton y Maxwell nos dio una teoría de todo muy convincente, a menos de todo lo que se conocía en esa época. En el cambio del siglo XIX al XX, muchos científicos proclamaron el fin de la ciencia. Fue un periodo tumultuoso en el que se creía que todo se podía descubrir ya había sido descubierto. En aquel momento, los físicos no sabían que los dos pilares de la ciencia, las ecuaciones de Newton y las de Maxwell, en realidad se contradecían entre sí, y uno de ellos estaba destinado a caer. La clave para resolver este enigma estaba en manos de un adolescente de 16 años. Esta persona nació en 1879, año de la muerte de Maxwell. Aún siendo un adolescente, Einstein se planteó una pregunta que estaba destinada a cambiar el curso de la historia del siglo XX. Se preguntó, ¿es posible adelantar un rayo de luz? Muchos años después, escribiría que esa simple pregunta estaba la clave de la teoría de la relatividad. Durante la siguiente década, buscó incansablemente una respuesta. Lamentablemente, muchos lo consideraron un fracasado. A pesar de su excepcional desempeño académico, sus profesores no aprobaban su enfoque desenfadado hacia la vida. Como ya estaban familiarizados con la mayor parte del material, a menudo se saltaba las clases, lo que lo llevaba a evaluaciones desfavorables por parte de sus profesores. Todos sus intentos de conseguir un empleo fueron rechazados. En su momento, deseando sostener a su esposa y a su hijo, incluso consideró vender pólizas de seguro. Imagínense, abren la puerta y ven a Einstein intentándoles vender un seguro. Sin poder encontrar un empleo, se sentía como una piara en su propia familia. En una de sus cartas escribió sombríamente: "Soy solo una carga para mi familia. Sería mejor si no hubiera nacido". Finalmente, logró obtener un empleo como empleado de tercera clase en la oficina de patentes en Berna. En la tranquilidad de la oficina de patentes, Einstein pudo volver a la pregunta que lo había atormentado desde su infancia. Fue allí donde estaba destinado a comenzar la revolución que iba a voltear la física y el mundo entero al revés. Einstein se preguntó, ¿qué sucedería con las ecuaciones de Maxwell si un objeto se moviera a la velocidad de la luz? Es interesante que nadie antes se había planteado esta cuestión. Utilizando la teoría de Maxwell, Einstein calculó la velocidad de un rayo de luz en relación con un objeto en movimiento como un tren. Esperaba que la velocidad de este rayo de luz, observaba por un observador estático desde fuera, fuera la suma de la velocidad normal de la luz y la velocidad del tren, porque según la mecánica newtoniana, las velocidades deberían sumarse. Para sorpresa de Einstein, descubrió que el rayo de luz seguía alejándose de la misma velocidad. Sin embargo, esto parecía imposible. Según Newton, si te mueves lo suficientemente rápido, puedes alcanzar cualquier cosa. El sentido común sugiere lo mismo. No obstante, las ecuaciones de Maxwell afirmaban que era imposible alcanzar la luz. Este reconocimiento fue una revelación para Einstein. Solo para uno de ellos podía estar en lo correcto, o Newton o Maxwell. Pero, ¿por qué no se puede alcanzar la luz? La iluminación de Einstein consistió en que, dado que la velocidad de la luz se mide con relojes y reglas y es constante, no importa cuán rápido te muevas, el espacio y el tiempo deben curvarse para mantener esta constancia. Esto significa que si estás en una nave espacial que se mueve rápidamente, los relojes dentro de la nave espacial van más lentos que en la Tierra. Cuanto más rápido te mueves, más se ralentiza el tiempo, un fenómeno descrito por la teoría especial de la relatividad de Einstein. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿qué hora es? Depende de tu velocidad. Si la nave espacial se mueve a una velocidad cercana a la de la luz y la observamos desde la Tierra a través de un telescopio, parece que todo dentro de la nave se mueve lentamente. Además, todo dentro de la nave parece comprimido y se vuelve más pesado de lo que era antes. Sin embargo, los astronautas dentro de la nave consideran que todo está normal. Más tarde, Einstein declaró:
Le debo más a Maxwell que a cualquier otra persona. Hoy en día, realizar tal experimento no es difícil. Si colocas relojes atómicos en un avión o comparas con relojes de la Tierra, verás que van más lento, por una fracción insignificante, una billonésima. Pero si el espacio y el tiempo pueden cambiar, entonces todo lo que se puede medir también puede cambiar, incluyendo la materia y la energía. Cuanto más rápido te mueves, más pesado te vuelves. La fuente de esta masa adicional es la energía del movimiento. Por ejemplo, si pesas 70 kilogramos, eso significa que si desarrollas una velocidad del 90% de la velocidad de la luz, pesaría 160 kilogramos. Si es del 99%, serían de 500 kilogramos. Y si aceleras un poco más, menos del 1% hasta el 99.99%, tu masa ya sería de 5 toneladas. La relación precisa entre la materia y la energía se describe con la fórmula E es igual a mc al cuadrado. Esta misma ecuación responde a una de las preguntas más antiguas de la ciencia: ¿por qué brilla el sol? La respuesta es bastante simple. El sol brilla porque, como resultado de la comprensión de los núcleos de hidrógeno y temperaturas muy altas, parte de su masa se convierte en energía. La clave para entender el universo es la unificación, la integración. Para la teoría de la relatividad, esto es la unión del espacio y el tiempo, así como la materia y la energía. Pero, ¿cómo se logra esta unificación? Para los poetas y artistas, la belleza es una característica estética fugaz que evoca emociones fuertes y pasión. Para los físicos, la belleza reside en la simetría. Las ecuaciones se consideran bellas cuando poseen simetría, es decir, cuando la permutación o sustitución de sus componentes dejan la ecuación inalterada. Es invariante respecto a esta transformación. De la misma manera, un copo de nieve es hermoso porque su forma permanece inalterada al girar al 60 grados. Una esfera posee aún mayor simetría. Girará alrededor de un centro en cualquier ángulo o dirección y no cambiará. Partes del cuerpo de algunos animales están dispuestas simétricamente alrededor de un eje central, como la simetría radial de las estrellas de mar. La simetría fractal en la naturaleza se encuentra en el brócoli romanesco, porque el mismo patrón se repite en diferentes escalas, es decir, cada parte más pequeña del brócoli es una versión en miniatura del conjunto. Hay tipos de simetría aún más interesantes, como la simetría de escala en objetos autosimilares, como el triángulo de Sierpinski. Muestra simetría de escala, donde la misma forma aparece de las diferentes escalas y la estructura general permanece inalterada. La estructura atómica de una red cristalina demuestra simetría de inversión, donde la disposición de los átomos permanece inalterada al invertirse a través de un punto central. Decidí mencionar tantos ejemplos de simetría porque no es intuitivamente comprensible y hasta agradable a nivel profundo. Es parte de nosotros. El cuerpo humano posee simetría bilateral, lo que significa que se puede dividir en dos mitades idénticas en un plano central. Ese plano pasa verticalmente a la cabeza a los pies, dividiendo el cuerpo en lados izquierdo y derecho, que son aproximadamente reflejos espejados el uno del otro. Aunque el cuerpo no es perfectamente simétrico, muchas de sus características y estructuras, tanto externas como internas, demuestran simetría. La simetría bilateral externa incluye, por ejemplo, los ojos, orejas, brazos y piernas. Internamente, el cuerpo humano también muestra simetría en órganos como los pulmones y los riñones. Los físicos encuentran bella una ecuación cuando sus partes y elementos pueden intercambiarse sin cambiar el resultado, es decir, cuando existe simetría entre sus componentes. Para cualquier físico de la primera mitad del siglo XX, era claro que la teoría de la gravitación universal de Newton y la teoría de Einstein eran incompatibles. Según Einstein, si el Sol desapareciera de repente, la Tierra solo sentiría su ausencia 8 minutos después. En la famosa fórmula de la gravitación de Newton, no aparece la velocidad de la luz. Por lo tanto, la gravedad se propaga instantáneamente, violando las leyes de la relatividad, y la Tierra debería sentir la ausencia del Sol inmediatamente. Einstein dedicó 10 años a descubrir la naturaleza de la luz. Luego pasó otros tantos años estudiando la gravedad. La respuesta a la pregunta ¿qué es la gravedad? Le llegó en un momento en que, al inclinarse hacia atrás en su silla, casi se cae. Se dio cuenta de que en el momento de la caída se sentía sin peso. Einstein recordó como la idea más alegre de su vida. Si te imaginas en un ascensor que repentinamente se rompe y comienza a caer, sentirás como si la gravedad no existiera, porque tú y el suelo del ascensor caerían igualmente.
Esta correspondencia entre aceleración y gravedad se llama principio de equivalencia. Muchos piensan que los astronautas en el espacio son ingrávidos debido a la ausencia de gravedad, pero en realidad la Estación Espacial Internacional y los astronautas que están en ella están cayendo hacia la Tierra de la misma manera, lo que crea la ilusión de no tener gravedad. En otras palabras, la aceleración en un sistema de referencia es idéntica a la gravedad en otro sistema, lo cual se explica por la curvatura del espacio. Para entenderlo mejor, consideremos el sistema solar. Nosotros en la Tierra sentimos la gravedad como una fuerza que nos tira hacia el Sol. Sin embargo, un observador externo no verá ninguna fuerza. Para él, el espacio alrededor de la Tierra está curvado y el vacío hace que la Tierra gire alrededor del Sol. Es muy importante darse cuenta de que no es una fuerza la que empuja a los planetas, sino el espacio curvado por la masa, lo que hace que los planetas caigan. Recientemente estaba acostado en la cama hablando con el ChatGPT, aprendiendo inglés. Discutíamos sobre el sistema solar y recordé dos formas en las que Einstein probó su teoría de la relatividad. La primera es la lente gravitacional. En términos simples, describe cómo los rayos de luz que no tienen masa deberían moverse en línea recta, pero al pasar cerca de objetos masivos, especialmente agujeros negros, su trayectoria se curva debido a la deformación del tejido del espacio. Einstein entendió que durante un eclipse solar por la Luna, ella curvaría ligeramente el espacio con su masa, y pudo confirmarlo experimentándolo con cálculos. El segundo ejemplo es el desplazamiento anómalo del perihielo de Mercurio. Finalmente, Einstein, después de desarrollar las teorías especiales y general de la relatividad, decidió a toda costa crear una tercera, aún más grandiosa. Su objetivo fue unificar todas las interacciones conocidas en el universo en una sola ecuación. En 1869, Dmitri Mendeleev tuvo un sueño revelador que lo condujo a la sistematización de todos los elementos químicos. Al despertar, creó la tabla periódica, mostrando sus propiedades periódicas. Esta tabla unificó más de 60 elementos conocidos, pero había huecos en ella. Gracias a la tabla, Mendeleev pudo predecir las características de los elementos faltantes. Pero, ¿qué hacía que los elementos se agruparan de esta manera? ¿Qué proceso o leyes naturales subyacían en este orden? En 1898, Marie y Pierre Curie descubrieron nuevos elementos inestables. Uno de ellos, el radio, brillaba sin una fuente de energía visible, desafiando el principio de la conservación de la energía. Eso indicaba la necesidad de una nueva teoría. Anteriormente, los científicos creían que los elementos químicos eran inmutables y eternos. Sin embargo, ahora en los laboratorios se observa cómo algunos elementos como el radio se transforman en otros, emitiendo radiación en el proceso. Los científicos calcularon la tasa de descomposición y resultó que se descomponía a lo largo de miles e incluso millones de años. El descubrimiento de los Curie arrojó luz sobre un antiguo debate. Los geólogos, estudiando los lentos procesos de formación de las rocas, sugirieron que la Tierra existía desde hace miles de millones de años. Sin embargo, Lord Kelvin, un físico renombrado, suponía que la Tierra se había enfriado en unos pocos millones de años. ¿Quién tenía razón? Resultó que los geólogos estaban más cerca de la verdad. Lord Kelvin no había tenido en cuenta la interacción nuclear. Este proceso podría haber calentado el núcleo de la Tierra durante miles de millones de años, debido al decaimiento de los elementos radiactivos como el uranio y el torio. Esta interacción nuclear se convirtió en la fuente de la energía para los terremotos, volcanes e incluso la deriva continental. En 1910, Ernest Rutherford realizó un experimento colocando radio en una caja de plomo en un pequeño orificio. De ese orificio emanaba un delgado rayo de radiación que dirigió hacia una hoja en rojo. Se esperaba que los átomos de oro absorbieran esta radiación, pero para su sorpresa la radiación del radio pasó a través de la hoja como si no estuviera allí. Este fue un resultado asombroso. Significaba que los átomos consistían principalmente de espacio vacío. En 1900, Max Planck, un físico alemán, investigaba una pregunta simple: ¿por qué los objetos calientes emiten luz? Los herreros durante siglos habían sabido que al calentar los objetos su color cambia de rojo a amarillo y azul. Pero cuando los físicos intentaron calcular este efecto, se encontraron con un problema. Newton afirmó que los átomos al calentarse comienzan a oscilar más rápidamente, y según Maxwell, las cargas oscilantes emiten radiación electromagnética en forma de luz. A bajas frecuencias, el modelo combinado funcionaba, pero al aumentar la frecuencia, la energía de la luz tendía al infinito, lo cual era absurdo. Entonces, Max Planck sugirió que la energía se emite en paquetes discretos, que llamó cuantos. Luego descubrió que podía calcular con precisión la energía
energía emitida por los cuerpos calentados. Cuanto más caliente es el objeto, mayor es la frecuencia de su radiación. Por eso, hoy, por ejemplo, sabemos con precisión la temperatura del Sol, que es de unos 6.000 grados. Después de sus investigaciones, Planck definió la magnitud de los paquetes de energía luminosa, conocidas como cuantos, y los describió con una constante. Si la constante de Planck fuera cero, las ecuaciones de la teoría cuántica se reducirían a las ecuaciones clásicas de Newton. En términos simples, todo el extraño comportamiento de las partículas elementales, como el entrelazamiento cuántico, la superposición y el túnel cuántico, se transformarían fácilmente en las leyes conocidas de Newton al asignar a la constante de Planck un valor de cero. Por eso, en la vida cotidiana, los fenómenos cuánticos no son tan notorios. Nuestra percepción del mundo se basa en las macro leyes de Newton, ya que la constante de Planck es una cantidad muy pequeña que solo afecta al mundo subatómico. En 1905, Einstein aplicó la teoría cuántica de la luz y demostró que la luz no es solo una onda, como predijo Maxwell, sino también una partícula, fotón. Como predijo Planck, consiste en fotones que son cuantos. Cada fotón crea a su alrededor campos eléctricos y magnéticos. Esto, como las ondas, se rigen por las ecuaciones de Maxwell. Pero si la luz existe en dos formas, como partícula y como onda, ¿no podría el electrón tener la misma extraña dualidad? La respuesta a esa pregunta estaba destinada a sacudir los cimientos, no solo del mundo de la física moderna, sino también de la civilización misma. Los físicos, para su sorpresa, descubrieron que los electrones anteriormente considerados como partículas ordinarias también pueden exhibir propiedades ondulatorias. Creo que todos conocen bien el experimento de las dos ranuras, que explica la esencia del patrón de interferencia de la luz. Sí, ese mismo que Hugh Everett y David Deutsch y otros físicos interpretan como que vivimos en un multiverso. Aquí, por ejemplo, tengo fotografías de un fenómeno similar, la difracción de la luz. Aquí, los rayos del sol entran en la habitación a través de una estrecha abertura entre las cortinas. Hay trabajos científicos sobre el paso de un fotón a través de 3 y más ranuras, pero el clásico es el experimento de las dos ranuras. Recordemos de qué se trata. Para demostrar la interferencia de la luz, se puede tomar 2 hojas de papel y colocarlas en secuencia. En la primera hoja, hacemos 2 cortes y dirigimos hacia ella un flujo de electrones. Lo mejor es hacerlo no con una linterna, sino con un puntero láser o incluso usar la luz del sol natural. Se espera que en la segunda hoja aparezcan 2 franjas, correspondientes a los lugares por donde pasaron los electrones, pero en la práctica vemos una serie de franjas verticales, características de la interferencia de ondas. Los electrones, al pasar a través de la doble ranura, muestran propiedades ondulatorias, como si pasaran por ambas ranuras simultáneamente. Incluso enviando electrones de uno en uno, la interferencia sigue ocurriendo. Esto aplica que un electrón de alguna manera pasa a través de ambas ranuras al mismo tiempo. Esto es asombroso, como un electrón o una partícula individual puede interactuar consigo mismo como si hubiera pasado a través de 2 ranuras a la vez. Además, en otros experimentos se ha establecido que los electrones pueden desaparecer y luego aparecer en otros lugares, lo cual es muy extraño. Si la constante de Planck afectara a los objetos a gran escala, nuestro mundo sería incomprensiblemente extraño, con objetos desapareciendo y reapareciendo estando en 2 lugares al mismo tiempo. La teoría cuántica, aunque parece confusa y llena de paradojas, rápidamente mostró resultados sorprendentes. En 1925, Erwin Schrödinger, un físico austriaco, presentó su famosa ecuación, que refleja con precisión el movimiento de las partículas ondas. Es tan fundamental que toda la tabla periódica de Mendeleev se puede explicar a través de esta ecuación. A los 22 años, el joven y valiente físico Paul Dirac decidió unificar los conceptos de espacio y tiempo, creando una ecuación de onda que correspondiera a la teoría especial de la relatividad de Einstein. Creó una teoría con simetría cuadridimensional, lo que la hizo atractiva y concisa. Los complejos elementos de la ecuación de Schrödinger fueron reemplazados por una única ecuación cuatridimensional. La ecuación de Dirac también explicó de dónde viene el campo magnético de los imanes sin cargas móviles. Resultó que el electrón tiene una propiedad rotacional llamada spin. Son los spines de los electrones
en el metal los que crean el campo magnético. La ecuación de Dirac abrió la puerta a la comprensión de una nueva forma de materia denominada antimateria. Es idéntica a la materia ordinaria, pero con una carga opuesta. Por ejemplo, el antielectrón o positrón tiene una carga positiva. Teóricamente, es posible crear átomos de antimateria a partir de positrones que orbiten alrededor de antipotrones o antineutrones. Por ejemplo, los átomos de antihidrógeno han sido creados por los seres humanos desde mediados de los años 90. Pero cuando la materia y la antimateria entran en contacto ocurre una explosión, liberando una enorme cantidad de energía. En el contexto de una teoría universal, la antimateria tiene un papel clave, ya que cada partícula debe tener una antipartícula. Anteriormente, la simetría para los físicos era considerada una bonita característica, pero no críticamente importante para las teorías. Sin embargo, ahora estaban asombrados por la capacidad de la simetría de predecir nuevos y sorprendentes fenómenos, como la antimateria y el spin del electrón. Los físicos se dieron cuenta de que la simetría es una característica fundamental del universo. Sin embargo, había preguntas que seguían sin respuesta. Por ejemplo, si el electrón tiene características de onda, ¿qué crea esa onda? ¿Qué es exactamente lo que oscila? ¿Y cómo puede una onda pasar simultáneamente por dos aberturas diferentes? Por el amor de Dios. ¿Por qué mi café no puede estar en dos lugares al mismo tiempo, pero un electrón sí? La cuestión central dividió a los científicos del mundo en dos campos. En 1926, Max Born afirmó que la esencia real de la oscilación era la probabilidad de encontrar un electrón en un lugar específico. Así, no podemos saber con certeza dónde está exactamente el electrón, pero podemos determinar la probabilidad de su presencia en un lugar específico. Este enfoque fue una verdadera revelación. Implicaba que el futuro no puede predecirse con precisión, solo que se puede evaluar la probabilidad de un evento. Pero a pesar de que los éxitos de la teoría cuántica muchos la criticaron, Einstein observó que cuanto más eficiente se vuelve la teoría cuántica, menos lógica aparece. Los debates sobre los aspectos filosóficos de la teoría de ondas continúan hasta el día de hoy. Richard Feynman, ganador del premio Nobel, señaló: "Creo que se puede decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica". Del lado de un milenio de este debate estaba Einstein y Schrödinger, del otro Niels Bohr y Werner Heisenberg, pioneros del nuevo concepto cuántico. El destino de este enfrentamiento se decidió en el sexto congreso de Solvay en 1930 en Bruselas. Fue allí donde tuvieron lugar los principales debates de la época, en los que los gigantes de la física se enfrentaron cara a cara en una lucha por el significado de la realidad misma. Paul Ehrenfest describió así como un momento después de uno de sus debates: "Nunca olvidaré cómo vi a los dos oponentes dejar el club universitario. Einstein era una figura majestuosa y caminaba tranquilamente con una débil sonrisa irónica, mientras Bohr, terriblemente perturbado, se apresuraba a su lado. Einstein criticaba activamente la teoría cuántica, tratando de subrayar su insuficiencia. Sin embargo, cada uno de sus comentarios fue refutado con confianza por Bohr". En respuesta a la afirmación de Einstein de que Dios no juega a los dados en el universo, Bohr respondió: "Deja de decirle a Dios qué hacer". La mayoría de los historiadores consideran que los ganadores de este debate fueron Bohr, Heisenberg y otros partidarios de la nueva teoría cuántica, pero Einstein logró exponer y mostrar las debilidades de la mecánica cuántica, señalando sus inestables fundamentos filosóficos. Muchos de sus argumentos son relevantes hoy en día, y en el centro de muchos de ellos se encuentra una famosa gata del mundo. Schrödinger expuso un experimento mental que demuestra las paradojas de la mecánica cuántica. Tome una gata y colóquela en un contenedor hermético junto con un pedazo de uranio. Cuando una partícula elemental emane del uranio, activará un contador Geiger, lo que a su vez activará un mecanismo que matará a la gata. La pregunta entonces es: ¿está la gata viva o muerta? Como el fenómeno de la desintegración del uranio está gobernado por las leyes cuánticas, el estado de la gata debe considerarse a través del prisma de la mecánica cuántica. Según Heisenberg, hasta que se abra la caja, la gata se encuentra simultáneamente en dos estados, tanto viva como muerta. Estos dos estados se mezclan hasta que miras dentro de la caja y estableces el estado real de la gata. En otras palabras, el acto de observación de alguna manera mística determina la realidad. Para Einstein, tal enfoque parecía absurdo. A menudo hacía preguntas provocativas a sus invitados como: ¿existe la luna solo porque la mira un ratón? A pesar de todos los paradójicos de la teoría cuántica y su incompatibilidad con la percepción cotidiana del mundo, tiene una ventaja innegable. Piénsenlo.
Las predicciones de la teoría cuántica han sido verificadas hasta 11 decimales, lo que la convierte en la teoría más precisa de todos los tiempos. Incluso Einstein reconoció que la teoría cuántica contiene verdad. En 1929 incluso propuso a Schrödinger y Heisenberg como candidatos al Premio Nobel de Física. Y hasta casi 100 años después, los científicos todavía no han llegado a un consenso respecto al problema del gato de Schrödinger. La mayoría de los físicos simplemente usan la mecánica cuántica como un libro de recetas que siempre da la respuesta correcta y no prestan atención a las profundas y sutiles implicaciones filosóficas. La vieja interpretación de Copenhague de Niels Bohr, donde la observación causa el colapso de su fusión de onda, está perdiendo rápidamente su relevancia, porque hoy en día con la ayuda de las nanotecnologías podemos manipular átomos individuales y realizar experimentos similares. Por lo tanto, la interpretación de muchos mundos está ganando popularidad, en la cual la realidad se divide en dos partes, una en la que el gato permanece vivo y en la otra muerto. Tras los éxitos de la teoría cuántica en la década de 1930, los físicos decidieron abordar un nuevo misterio. ¿Por qué brilla el sol? Desde tiempos antiguos, el sol ha sido objeto de adoración en diferentes culturas, ocupando un lugar central en ellas. Los griegos veneraban a Helios, quien cada día recorría el cielo con su brillante carroza, iluminando la tierra. Los aztecas, egipcios y antiguos indios también tenían sus propias versiones del dios Sol. Por lo tanto, la fuente de energía del Sol se mantuvo como un misterio durante mucho tiempo. A principios del siglo XIX, Joseph von Fraunhofer creó espectrógrafos únicos para su tiempo. La luz, al pasar por un prisma, forma un arco iris en la pantalla, mostrando la diferencia de las longitudes de ondas, incluyendo líneas oscuras. Esas líneas aparecen debido a los saltos cuánticos de los electrones, que absorben o liberan energía. Como cada elemento químico tiene sus propias líneas espectrales únicas, esto permite determinar la composición de la sustancia. Por eso los espectrógrafos se usan activamente, por ejemplo en la criminología para el análisis de rastros. Gracias al análisis de las líneas espectrales de la luz solar, los científicos descubrieron que el Sol está compuesto principalmente de hidrógeno, después de los trabajos de Fraunhofer. Los astrónomos, estudiando la luz de las estrellas, concluyeron de que estos cuerpos celestes están compuestos de materiales presentes en la Tierra. Esto confirmó que las leyes de la física funcionan igual en todo el universo. Erwin Schrödinger, uno de los creadores de la mecánica cuántica, también se planteaba otra eterna pregunta: ¿qué es la vida? Schrödinger creía que la mecánica cuántica podía revelar el secreto del origen de la vida. Durante siglos, científicos y filósofos supusieron que la existencia de una fuerza vital especial que animaba la materia cuando algo invisible, como el alma, entraba en ella. Muchos adherían el dualismo, considerando que el cuerpo físico y el alma coexistían juntos. Sin embargo, Schrödinger estaba convencido de que el misterio de la vida debía estar codificado en una molécula especial que obedecería a los principios de la mecánica cuántica. Así como Einstein eliminó el éter de la física, Schrödinger quería eliminar el concepto de la fuerza vital de la biología. En 1944 publicó el libro ¿Qué es la vida? En él describió los principios según los cuales el código de la vida se transmite de generación en generación, no gracias a alguna entidad efímera, el alma, sino debido a una molécula especial contenida en las células. En aquellos años, el conocimiento humano en biología molecular era, digamos, una especie de adivinación en los pozos de café. Sin embargo, el libro de Schrödinger inspiró a James Watson y a Francis Crick en la búsqueda de esta molécula clave, entendiendo que no se podía ver a simple vista debido a su minuciosidad. Utilizaron una cristalografía de rayos X, cuya longitud de onda corresponde al tamaño de las moléculas. Los rayos X, al pasar a través de cristales de sustancias orgánicas, se dispersaban formando patrones únicos. Estos patrones ayudaron a revelar la estructura atómica del cristal. Me parece increíble. La mecánica cuántica es una herramienta tan avanzada que permite determinar la posición de los átomos en las moléculas. Al igual que los juegos de construcción infantiles tipo Lego, se pueden unir los átomos en el orden deseado, recreando la estructura de moléculas complejas. Watson y Crick descubrieron que el ADN es el componente clave del núcleo de la célula. Basándose en imágenes de rayos X tomadas por Rosalind Franklin, determinaron que el ADN tiene forma de doble hélice, es decir, la estructura del ADN fue descubierta gracias a la mecánica cuántica. ¡Asombroso! Este resultado demostró claramente que el proceso de reproducción puede ser mostrado a nivel molecular. Ese avance permitió que los investigadores comenzaran el ambicioso proyecto Genoma Humano, cuyo objetivo era obtener una descripción
atómica detallada del ADN, como predijo Charles Darwin en el siglo XIX. Ahora los científicos pueden crear un árbol genealógico de toda la vida en la Tierra. Einstein no logró crear una teoría de campo unificada, en gran parte debido a la falta de información sobre la interacción nuclear. Hay dos tipos de interacciones, fuerte y débil. Dado que los protones tienen una carga positiva y teóricamente deberían reemplazarse entre sí, el núcleo del átomo, una teoría, debería desintegrarse en pedazos. Sin embargo, son precisamente las fuerzas nucleares las que contrarrestan esta repulsión y mantienen el núcleo unido. Si estas fuerzas, nuestro mundo simplemente se desintegraría, convirtiéndose en una multitud de partículas separadas. Gracias a la fuerte interacción nuclear, los núcleos de muchos elementos pueden mantener su estabilidad a lo largo de la existencia del universo. Pero hay núcleos que son inestables debido a un exceso de protones o neutrones. Si hay demasiados protones, la fuerza eléctrica puede destruir el núcleo. Si hay demasiados neutrones, su inestabilidad puede causar la desintegración. Las débiles fuerzas nucleares no pueden mantener el neutrón para siempre, por lo que con el tiempo se descomponen. Este proceso se forman tres partículas: un protón, un electrón y una partícula llamada antineutrino. En 1929, Ernest Lawrence creó el ciclotrón, que se convirtió en la base para los modernos aceleradores de partículas. El funcionamiento del ciclotrón se basa en un principio simple. Un campo magnético pone en movimiento a los protones a lo largo de una trayectoria circular, donde reciben un impulso energético de campo eléctrico en cada vuelta. Después de muchas vueltas, los protones pueden alcanzar energías de hasta 1000 millones de electronvoltios. Luego, estos protones se dirigen y chocan con otros protones. Analizando estas conclusiones, los científicos pudieron descubrir partículas previamente desconocidas. Este proceso se puede imaginar como intentar determinar las propiedades de un piano, arrojándolo por una ventana y analizando el sonido de su caída. A pesar de la torpeza del método, es uno de los pocos medios disponibles para investigar la estructura interna del protón. Cuando en la década de 1950 los científicos chocaron protones en un acelerador por primera vez, descubrieron muchas partículas inesperadas. Esto los sorprendió, ya que se esperaba que la estructura del núcleo se simplificara con un análisis profundo, no que se complicara. Estos resultados podrían hacer pensar que la naturaleza actúa de manera contradictoria. Frustrado por la continua aparición de nuevas partículas, Robert Oppenheimer sugirió que el Premio Nobel de Física debería otorgarse a quien no descubriera nuevas partículas durante un año. Fermi comentó que si hubiera sabido de la existencia de tantas partículas con nombres griegos, habría elegido ser botánico. Los físicos estaban abrumados por la información sobre las partículas elementales. Debido a este problema, algunos pensaron que la mente humana era fundamentalmente incapaz de comprender el mundo de las partículas subatómicas. Lo comparaban con la imposibilidad de enseñar cálculos matemáticos a un perro. Sin embargo, la situación comenzó a aclararse gracias al trabajo de Murray Gell-Mann, quien propuso que el protón y el neutrón estaban compuestos por tres partículas más pequeñas llamadas quarks. En 1964 se descubrió la partícula Omega Minus, predicha por su teoría, lo que llevó a Gell-Mann a ganar el premio Nobel. La investigación científica relacionada con la interacción nuclear débil, que es 1.000.000 de veces más débil que la fuerte, continuó desarrollándose activamente. La interacción nuclear débil no puede mantener unidos los elementos de algunos núcleos atómicos, lo que los lleva a descomponerse en componentes más simples. Este mecanismo, conocido como desintegración radiactiva, explica la alta temperatura interna de la Tierra y es la causa de erupciones volcánicas y terremotos. Para comprender la naturaleza de esta interacción, los científicos propusieron la existencia de una nueva partícula. Por ejemplo, el inestable neutrón finalmente se desintegra en un protón y un electrón en un proceso llamado desintegración beta. Para describir este fenómeno correctamente fue necesario agregar otra partícula a la ecuación, llamada neutrino. El neutrino se llama partícula fantasmal, porque puede atravesar planetas y estrellas enteras sin ninguna interacción o absorción. Se mueve casi como a la velocidad de la luz y su número supera a todos los átomos del universo. Justo ahora, un flujo de neutrinos del espacio profundo está pasando a través de tu cuerpo y parte de él ha atravesado nuestro planeta. De hecho, estas partículas podrían pasar libremente a través de una capa de plomo sólido que se extiende desde la Tierra hasta el Sol. Wolfgang Pauli, quien predijo la existencia del neutrino en 1930, una vez se lamentó: "He cometido un pecado imperdonable.
e introducido una partícula que no se puede observar, pero por escurridiza que fuera esa partícula finalmente fue detectada experimentalmente en 1956 al analizar la poderosa radiación emitida por un reactor nuclear. En un intento de comprender mejor la interacción nuclear débil, los científicos propusieron un nuevo principio de simetría, dado que el electrón y el neutrino son un par de partículas que interactúan débilmente. Se propuso su unificación. Esta superposición llevó a la creación de una nueva teoría electrodébil, que combinaba el electromagnetismo y la interacción nuclear débil. La teoría electrodébil desarrollada por Steven Weinberg, Sheldon Glashow y Abdus Shalom les valió el premio Nobel en 1979. En lugar de unirse con la gravedad, como había previsto Einstein, la luz se unió con la interacción nuclear débil. Así, de muchas incertidumbres comenzó a formarse una nueva concepción conocida como el modelo estándar de partículas elementales. Es interesante que el modelo estándar pueda determinar con alta precisión las propiedades de la materia en el pasado, hasta una fracción de segundo después del Big Bang. Sin embargo, a pesar de la detallada elaboración del modelo estándar y su capacidad para reflejar nuestras concepciones del mundo subatómico, tiene varios vacíos. Principalmente falta la gravedad, lo que es, por decirlo suavemente, una seria omisión, considerando que la gravedad controla la macroestructura del universo. Al intentar agregar la gravedad a este modelo, los científicos se encuentran con ecuaciones irresolubles, lo que hace que el modelo sea inadecuado para explicar algunos de los misterios del universo, como los eventos antes del Big Bang o el contenido de los agujeros negros. El modelo estándar se creó mediante la unificación de varias teorías, lo que hace que parecer una especie de mosaico de diferentes partes. Como dijo un físico, es como si pegaran un unicornio, un oso hormiguero y una ballena con cinta adhesiva, y se declara el resultado como la creación más elegante de la naturaleza. En realidad, tal creación solo podría ser amada por su propia madre. En el modelo estándar hay muchos parámetros no establecidos, como la masa de los quarks y la intensidad de las interacciones, 20 constantes añadidas artificialmente sin una comprensión clara de su origen y significado. Para comprender la magnitud del problema, simplemente comparemos la ecuación de Einstein con el modelo estándar. La teoría de Einstein, por ejemplo, se puede presentar en una ecuación corta, mientras que las ecuaciones del modelo estándar es una forma muy abreviada. Ocupan casi una página entera al escribirse, ya que detallan varios quarks, electrones, neutrinos, gluones, partículas de Young-Mills y partículas de Higgs. Todas las leyes físicas del universo podrían en principio derivarse de esta única página de ecuaciones. El problema es que las dos teorías, la teoría de la relatividad de Einstein y el modelo estándar, se basan en diferentes matemáticas, diferentes supuestos iniciales y diferentes campos. El objetivo final es combinar estos dos conjuntos de ecuaciones en un solo sistema final. Cualquier teoría que presenta ser una teoría de todo debe contener ambos sistemas de ecuaciones, pero al mismo tiempo permanecer finita. Hasta ahora, la única teoría capaz de hacer esto es la teoría de cuerdas. A finales del siglo XIX y principios del XX, dos conceptos claves dominaban la ciencia: la ley de gravitación de Newton y las ecuaciones de Maxwell para describir la luz. Einstein se dio cuenta de que eran incompatibles y estaba convencido de que una de ellas resultaría ser incorrecta. El colapso de la mecánica newtoniana marcó el punto de partida de los mayores descubrimientos del siglo XX. Hoy, la historia se repite. De nuevo, hay dos conceptos en competencia en la ciencia. Por un lado, la teoría de la gravitación de Einstein, que habla de agujeros negros, el Big Bang y la expansión del universo. Por otro, la mecánica cuántica, que estudia el mundo de las partículas. Sin embargo, esas teorías no son compatibles entre sí. Probablemente el próximo gran avance unirá estas dos direcciones. En 1968, dos científicos, Gabriele Veneziano y Maiko Suzuki, descubrieron una interesante fórmula creada por el matemático Leonhard Euler en el siglo XVIII. Esta extraña fórmula parecía describir la dispersión de dos partículas elementales, pero ¿cómo podía una fórmula abstracta del siglo XVIII descubrir los resultados obtenidos de los aceleradores modernos? Eso no suele suceder en física. Pronto, otros científicos, incluyendo a Yoichiro Nambu, Holger Bech Nielsen y Leonard Susskind,
Se dieron cuenta de que esta fórmula representaba la interacción de dos cuerdas. Ellos expandieron esta idea de un ejército de ecuaciones que representaba la dispersión de múltiples cuerdas. Después de esto, pudieron introducirlo en la teoría de cuerdas a partículas rotatorias. La teoría de cuerdas se convirtió en algo así como un pozo de petróleo que inesperadamente arrojó un chorro de nuevas ecuaciones. Pero, ¿de dónde salen tantas partículas diferentes? La teoría desea que cada vibración de la cuerda, similar a una nota musical, corresponde a una partícula específica. Electrones, quarks y partículas de Young-Mills son simplemente diferentes armonías de una misma cuerda vibrante. Lo que hace única a esta teoría es una inclusión natural de la gravedad. El gravitón en ella es una de las vibraciones más bajas de la cuerda. Incluso si Einstein nunca hubiera ideado su teoría de la gravitación, la habríamos encontrado simplemente observando la vibración más baja de esa misma cuerda. Un ejemplo ilustrativo es el análisis del choque de dos partículas de gravitones, cuyo resultado es infinito y por lo tanto carente de significado. Sin embargo, en el caso del choque de las dos cuerdas, el resultado se compone de dos términos que se compensan exactamente entre sí, ayudando a crear una teoría finita de la gravedad cuántica. A medida que la teoría se desarrollaba, se descubrieron características tan sorprendentes que me ponen la piel de gallina. En particular, se descubrió que solo puede funcionar en 10 dimensiones. Esto fue una verdadera sorpresa para los físicos, ya que nunca antes se había hecho tales descubrimientos. Normalmente las teorías pueden adaptarse a cualquier número de dimensiones. Nos parece que vivimos en un espacio tridimensional, moviéndonos de izquierda a derecha, de arriba abajo y de adelante hacia atrás, incluyendo el tiempo. 4 dimensiones son suficientes para descubrir cualquier evento. Por ejemplo, para acordar una reunión en Berlín, basta con indicar la dirección, el piso y la hora. Nuestra percepción está limitada a estas 4 dimensiones. Imaginarse dimensiones adicionales es casi imposible. Por eso, el estudio de la multidimensionalidad en la teoría de cuerdas se realiza principalmente mediante matemáticas. Si las suposiciones de la teoría de cuerdas son ciertas, entonces nuestro universo originalmente era de 10 dimensiones. Sin embargo, tal modelo del universo habría sido inestable, y 6 de las 10 dimensiones eventualmente se colapsaron, volviéndose tan minúsculas que los átomos son demasiado grandes para interactuar con ellas. La simetría de las ecuaciones durante mucho tiempo se consideró una buena, pero no una calidad esencial. Sin embargo, en la física cuántica la simetría se convierte en un elemento clave. Michio Kaku escribe: solo en las últimas décadas los físicos han entendido que la simetría no es solo una propiedad agradable de la teoría, sino más bien su componente central. El requisito de simetría es una teoría a menudo puede expulsar de ellas divergencias y anomalías inherentes en las teorías asimétricas. La simetría es la espada con la que los físicos derrotan a los dragones liberados por las correcciones cuánticas. Dirac descubrió que su ecuación para el electrón indica el spin del electrón, una propiedad similar a la rotación, familiar a la vida cotidiana. Más tarde se descubrió que todas las partículas elementales tienen spin, que puede ser entero o medio entero. Las partículas con spin entero, como los fotones, las partículas de Young-Mills y los gravitones, se llaman bosones y transportan las interacciones fundamentales del universo. Por otro lado, las partículas con spin medio entero, incluyendo electrones, neutrinos y quarks, se llaman fermiones. De los fermiones están compuestos los protones y neutrones y por ende los átomos que forman nuestra materia. Luego, Bunji Sakita y Jean-Lob Gervais mostraron que la teoría de cuerdas posee un nuevo tipo de simetría, conocida como supersimetría. Ahora es la simetría más abarcadora que se ha descubierto en la física, uniendo todas las partículas conocidas. Esta simetría permite intercambiar partículas unas por otras en las ecuaciones sin alterar la estructura subyacente. Cada partícula tiene su gemelo en esta simetría, que se llama superpartícula. Por ejemplo, el compañero del electrón es el selectrón y para el quark es el squark. Michio Kaku escribe: algo maravilloso sucede en la teoría de cuerdas. Al calcular las correcciones cuánticas en la teoría de cuerdas, tenemos dos componentes. Hay correcciones cuánticas que provienen de los fermiones y hay otras que provienen de los bosones. De manera milagrosa, son iguales en magnitud, pero opuestas en signo. Uno de los términos puede ser positivo, pero al mismo tiempo hay otro término que es negativo. Al sumarse, se compensan entre sí, dejando un resultado final.
Durante mucho tiempo, los científicos no pudieron unir la teoría de la relatividad y la física cuántica. Sin embargo, la supersimetría permite neutralizar las infinitudes, simplificando esta ecuación. Einstein una vez comparó su teoría de la gravedad con el mármol. Es igual de suave, elegante y pulida. La materia, en cambio, se asemeja a la madera, torpe, caótica y sin estructura geométrica regular. El objetivo final de Einstein era crear una teoría unificada que combinara el mármol y la madera, es decir, una teoría hecha completamente de mármol. Eso era lo que soñaba Einstein. En este caso, la teoría de cuerdas une al mármol, bosones y la madera, fermiones. Steve Weinberg, recordemos, premio Nobel, escribió: aunque las simetrías estén ocultas a nuestros ojos, podemos sentir que están implícitamente presentes en la naturaleza, gobernando todo a nuestro alrededor. Es la idea más emocionante de todas las que conozco. La naturaleza es mucho más simple de lo que parece. Nada me inspira más esperanza que nuestra generación realmente tiene